importante de Macedonia. Y él sabía muy bien que dejando en las casas iglesias plantadas, porque como lo decíamos en la introducción, cuando la Biblia dice a la iglesia que está en Tesalónica, no se refiere a un templo como este, sino a las casas. Creo que ustedes recuerdan eso. Entonces, lo que tomamos en cuenta aquí es que Pablo primero se situaba en los centros urbanos. Y después de situarse en los centros urbanos, sabía muy bien que si él se iba para otro lado, esos hermanos que quedaban ahí iban a seguir multiplicándolo en las otras partes que estaban alrededor de la ciudad. Y eso era así. ¿Pero por qué era así? Era así porque quien elegía las iglesias y quien elegía las personas era Dios. Y cuando es Dios quien elige las cosas, nada lo puede detener. Antes de pasar al versículo 5, que va a ser la parte central de hoy, quiero mencionarles también de que bien cabe aquí en el versículo 4 el tema de la plantación de iglesias. ¿Por qué? Porque cuando pensemos en plantar iglesias, no debemos hacerlo para que la denominación siga creciendo. Esto es bien fundamental. Hay iglesias que plantan congregaciones no para que el reino de Dios continúe, sino para tener presencia como denominación en diferentes lugares. Y eso es un concepto equivocado, porque Pablo no plantaba iglesias con el propósito de que su reino creciera, su protagonismo creciera, sino que lo hacía por amor a las almas perdidas. Y el otro tema es que él, aquí es importante que pongamos atención, no iba donde él quería. ¿Escucharon eso? Pablo no iba a plantar iglesias donde él quería, sino donde Dios decía. ¿Verdad que es muy diferente? Pablo no iba, no decía él, dicen que Atenas es bien bonito, dicen que Tesalónica es bien bonito, dicen que Corinto es bonito, dicen que Galacia es bonito, dicen que Filipo es bonito. No, él iba donde Dios le decía. De hecho, a veces quería ir a un lugar y Dios no se lo permitía. Por lo tanto, todas las iglesias eran florecientes porque eran elegidas por Dios. Y yo creo que también Iglesia de Dios Alegría es elegida por Dios. Porque ¿en qué se conoce vuestra elección? Como dice Pablo, se conoce en que nada detiene a la iglesia, en que aunque vengan dificultades y problemas, eso no es problema para la iglesia. La iglesia continúa y no se detiene. Entonces queda claro que los tesalonicenses eran amados por Dios y elegidos por Dios. ¿Y por qué dice Pablo eso? En ese sentido, usted notará que el versículo 4 y 5 son una sola frase. Porque si usted nota, después del versículo 4, antes de que inicie el 5, hay un punto y una coma. No sé si lo logran notar en su Biblia. Significa entonces que el versículo 5 está unido. ¿Cómo se tiene que leer entonces? Lo estoy leyendo ahí en la Biblia Reina Valera para que usted vaya conmigo. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues, ahí va, es una unidad. ¿Por qué? Entonces, en ese sentido, ¿por qué Pablo cree de que los tesalonicenses son elegidos por Dios? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y ahí comienza a explicar. Y vamos a ir, hermanos, viendo palabra por palabra. Y si a usted le gusta anotar, subrayar, en el versículo 5
vamos a ver las siguientes palabras que son clave para comprenderlo. Primero, evangelio. Segundo, lo que Pablo dice en palabras. Vamos a ver lo que significa el término palabras. Pero antes de palabra, también vamos a ver la palabra llegar. Cuando dice la Biblia, pues nuestro evangelio no llegó. Y dice llegó porque a través de ellos llegó el evangelio. ¿A dónde? A Tesalónica. Por eso habla en términos pasados. Llegó. Más adelante vamos a ver la palabra poder, la palabra Espíritu Santo, y lo último que veríamos sería plena certidumbre. Le menciono eso para que tenga su Biblia abierta y sus apuntes para ir estudiando bien y ir sacando el sentido por el qué o por el cómo Pablo escribe estas palabras. Muy bien, entonces dice él, pues nuestro evangelio. Y aquí, hermanos, vamos a notar algo que no es tan fácil de identificar. Y es, antes de ver evangelio, nuestro. Fíjense que Pablo dice nuestro evangelio. Obviamente, si usted dice, miren, compren nuestro producto. Si usted dice nuestro es porque hay otro. ¿Notan eso? Si usted dice, mire, compren nuestro producto. Si usted dice nuestro es porque hay otro. Cuando Pablo dice, pues nuestro evangelio, es porque hay otro. Entonces, uno pudiera decir, y alguien que es inteligente y lee la Biblia, los que son listos, ¿verdad?, pudieran relacionar nuestro al hecho de que en el tiempo de la iglesia primitiva habían otros que predicaban otro evangelio. ¿Se acuerdan que en tiempos de la carta a los Gálatas, Pablo le dice, estoy maravillado que tan pronto se hayan apartado del evangelio que yo les prediqué? Dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos. O sea, el problema era que habían otros que predicaban otro evangelio que no era el evangelio de Jesucristo. Pero aquí no se refiere a eso. Primero, porque estamos hablando del primer escrito que data del año 50. Entonces, no podemos decir que habían otros que predicaban otro evangelio porque apenas el evangelio estaba llegando. Entonces, si eso es así, ¿a qué se refería Pablo cuando dijo nuestro evangelio? Y aquí entonces vamos a adelantarnos un poquito y vamos a explicar qué significa evangelio. Hermanos, la palabra evangelio, así como la palabra iglesia y la palabra Señor, ¿se recuerdan que lo vimos en el número 2, el martes pasado? De hecho, lo vimos creo desde el principio, desde el primer estudio. Mencionábamos de que la palabra iglesia ya existía y que la palabra Señor ya existía. Y lo que hizo Pablo fue que utilizó la palabra para hablar de Jesucristo. ¿Se acuerdan que la palabra iglesia venía del término eclesía y significaba los convocados? Y es que aparte de las convocaciones que hacía Pablo, había otro tipo de convocaciones que se hacían en la ciudad. ¿Se recuerdan? Y también hablamos que la palabra Señor, Pablo la utilizó para Jesucristo, pero ya había otro a quien se le decía Señor. ¿Se recuerdan quién era? Era el César, era el emperador. De la misma manera, Pablo dice nuestro evangelio porque la palabra evangelio ya se utilizaba en ese tiempo. Y ahí es donde viene lo interesante, ¿verdad? Porque si ya se usaba la palabra evangelio en ese tiempo, ¿cómo se utilizaba? Ahora vamos a eso, que eso es bien bonito. La palabra evangelio significa buenas noticias.
El detalle era de que en ese tiempo se utilizaba la palabra para hablar de otras buenas noticias. Y hermanos, vamos a hacer referencia a un escritor que es un historiador no cristiano, y ese se llamaba Filón. Filón, hermanos, al igual que Flavio Josefo, son historiadores judíos. ¿Y eso qué tiene que ver, hermanos, con esto? Tiene que ver mucho, porque aparte de la Biblia, hay otros libros como estos que son reales. Incluso, si alguien dijera que la Biblia no es palabra de Dios, le sacamos, por ejemplo, a Filón, que realmente fue un libro histórico y que habla de evangelio. También Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, habla de evangelio. En el caso de Filón, el libro que él escribe se llama Embajada a Gallo, se llama. Y ahí habla de evangelio. Entonces, pero oiga usted, oiga, por favor, estamos en el núcleo ahorita. Ahí, en el libro de Filón, que se llama Embajada a Gallo, él dice que se promulgó un evangelio. Oiga, y el evangelio era que Calígula había sido elegido como emperador. Démosle vuelta entonces. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. Entonces, ¿cuáles eran las buenas noticias? De que había un nuevo emperador. Y esas buenas noticias eran mensajeros quienes llegaban y sonaban una trompeta y decían: atención, pueblo romano, traemos evangelio. ¿Entienden? El evangelio es que hay un nuevo emperador. Toda la gente aplaudía. Y es Calígula. ¿Ya? Entonces, esas eran buenas noticias. También se menciona que Calígula se enfermó y este mismo Filón volvieron a dar buenas noticias, y era de que Calígula ya estaba sano. Y el detalle era el siguiente: que para el Imperio Romano, cuando el emperador estaba sano, significa que todo el imperio estaba sano. ¿Por qué? Porque el emperador era un dios. ¿De acuerdo? Y si el emperador, siendo Dios, estaba enfermo, ¿qué le iba a pasar a toda la nación? Porque ellos eran muy idólatras. Todo corría peligro. Corría peligro todo el imperio. Y cuando anunciaban: ha sido sano el emperador, todo el mundo se alegraba, porque la salud del emperador era la salud de todo el imperio. En el caso de Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, menciona el evangelio de que Vespasiano había sido nombrado emperador. Entonces, aquí viene el punto. Dice Pablo: porque nuestro evangelio. ¿Por qué dice nuestro? Porque ya habían otras buenas noticias. Pero en el caso de él dice: porque nuestras buenas noticias. Entonces, de lo que está haciendo diferencia es de otras noticias que corrían por ahí. En el caso del apóstol dice: esas noticias no son las noticias de nosotros. ¿De qué están acostumbrados ustedes? De oír el evangelio de cualquier cosa del Imperio Romano. Pero nosotros le llevamos un evangelio, le llevamos diferentes noticias. Las noticias de nosotros es de que Cristo sana y salva. Para nosotros eso no tiene nada de curioso, porque solo ya relacionamos evangelio en aspectos religiosos. Ahí está el punto. Pero en aquel tiempo no solamente estaba relacionado con aspectos religiosos, estaba relacionado con aspectos del Estado. Por eso Pablo dice nuestro evangelio. Y cuando dice nuestro, se refiere, nuestro es plural, al evangelio que le llevó Silas, Timoteo y yo. Nuestro evangelio. Entonces, ahí viene, ya expliqué las dos
palabra primera. Nuestro y la palabra evangelio. Pero ahí viene la más interesante de todas. Y dice, porque pues nuestro evangelio no, ¿qué dice? No llegó. Hermanos, ahí uno no pudiera entender nada. Llegó, ¿qué entiende usted por llegó? Uno diría que llegaron a predicar. Pero la palabra que está detrás de la palabra llegar aquí en el contexto griego es llegar en términos de desfile. ¿Escucharon? Es llegar en términos de cortejo. Ahora lo vamos a contextualizar. Escuchen, cuando el emperador romano hacía una victoria, por ejemplo, ganaba un nuevo territorio, adquiría nuevas tierras, estaba cumpliendo años, solo por el cumpleaños del emperador hacían un cortejo. Pero hablemos del cortejo o desfile que hacían cuando iban a la batalla y ganaban. ¿Sabe cómo regresaban? Cuando regresaban, hermanos, de pelear, entraban a Roma principal en forma de desfile, en forma de cortejo. ¿Y cómo era ese cortejo? Le voy a mencionar varios elementos. Por ejemplo, carrozas. ¿Qué más? Adelante, mire qué tremendo era. Adelante del rey, lo que venían eran unos llamados perfumistas, personas que derramaban incienso. O sea, venían adelante con unas cosas y venían haciendo humo. ¿Y eso qué era? Era incienso. Eso era en olor a los dioses y también era aromático. Detrás de los que derramaban perfume, ¿sabe quién venía? El rey. Detrás venía el rey. Detrás del rey venían los generales. El principal de los generales y el equipo que cuidaba al rey. ¿Sabe qué venía detrás de los más aguerridos? Venía la exhibición del botín. Todo lo que habían todo lo que habían ganado, si era oro, venía en carretas y todo el mundo estaba viendo el desfile y decían, miren, cuando veían los montones de oro, wow, todo el mundo aplaudía. Detrás de las carretas de oro, plata, todo lo que conquistaba, ¿sabe qué venían? Los rehenes amarrados. ¿Cree que era fácil ese estilo de vida? Los esclavos venían como todos amarrados, caminando, niños, jóvenes, mujeres, dependiendo de lo que ellos dejaban vivo. Y por último venía todo y aplaudir. Eso era un evangelio. ¿Era qué? Buenas noticias de que un nuevo lugar se había conquistado y que ese nuevo lugar ya era territorio de Roma. Entonces Pablo dice, porque nuestro evangelio no llegó. Ahora, ¿qué podemos ver? Que a Tesalónica llegó un cortejo, llegó un desfile, pero no era con un montón de cosas. No, fueron 3 hombres los que llegaron. Amén. Amén. ¿Están entendiendo el contexto? ¿Quiénes eran esos 3 hombres? Era Pablo, Sila y Timoteo. Para la gente no significaba nada, pero para Dios era la llegada. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos entienden eso? Era la llegada de la esperanza, era la llegada de buenas noticias, era la llegada de un evangelio. No se vio físicamente, pero esos hombres lo que iban derramando era el perfume, porque detrás de ellos quien venía era el único Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y ahora sí, hermanos, ahora sí, vamos a entender un versículo en este contexto. Segunda carta a los Corintios 2:14. No se lo pierda, por favor, búsquenlo.
Segunda carta a los Corintios 2:14. Busquémoslo todos. Búsquenlo por favor todos y vayan anotando eso. Segunda carta a los Corintios 2:14. Díganme a ver cuando ya lo hayan encontrado. Amén. ¿No lo han encontrado? Por favor búsquenlo. Segunda Corintios 2:14. Lo leo y dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en ¿qué? Triunfo. Aquí nosotros lo entendemos normalmente victorias, pero ¿sabe qué es triunfo? Esta palabra también está en el contexto de un desfile. Entonces es Dios quien nos lleva como de triunfo en Cristo Jesús. Amén. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el ¿qué? Olor de su conocimiento. ¿Qué le dije yo? Que iba adelante del rey. Iban los perfumistas, iban los que derramaban incienso y iban derramando olor. Todos estos versículos que vamos a leer están en ese contexto en Pablo. Y dice que detrás de los perfumistas, ¿quién olía eso más de cerca? El rey. ¿Y qué dice Cristo? Que somos los que predicamos la palabra del Señor. Leámoslo de nuevo. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo y por medio de nosotros manifiesta el qué. En todo lugar Él. Qué bonito. O sea que los hijos de Dios, lo que andamos dejando cuando somos ejemplo y testimonio en todos lados es olor. Pero olor de qué? Del conocimiento de Dios. Esto no es nada, ve el 15, esto está hermoso. Dice el 15, porque para Dios somos grato olor de quién. ¿A quién debe de oler la iglesia? A Cristo. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Verso 16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. O sea que cuando a la gente no le gusta el evangelio, el olor de la iglesia le cae mal. Porque nosotros no olemos como huele el diablo y sus demonios. Esta iglesia huele la sangre de Cristo. Y para el que se va a salvar es olor de vida. No te glorifiquen el nombre del Señor. Para el que se va a salvar es olor de vida. Y para los que se pierden es olor de muerte, dice. Porque somos olor fragante. Esos versículos, si nunca los había entendido, están en el contexto del desfile. Están en el contexto del cortejo. Ahora vuelvo y repito, dice Pablo, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros. Ellos lo entendían bien porque habían visto que los tesalonicenses estaban acostumbrados a ver ¿qué? Desfiles, a ver cortejos, pero Pablo les estaba recordando, quizás ustedes están acostumbrados a ver cortejos de conquistas romanas. Escúchenme acá, quizás ustedes están acostumbrados a ver cortejos de que nuevas cosas se han alcanzado, pero ¿saben qué fue la llegada de nosotros a ustedes? Fue la conquista del pecado, la conquista a las fuerzas del enemigo, porque ustedes recibieron buenas noticias. Recibieron el evangelio que cambia y transforma. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de los tesalonicenses? Que lo entendieron. Gloria a Dios. Porque, no sé si ustedes están comprendiendo eso. Y por eso la palabra clave es la que está en el versículo. Volvamos otra vez. Ahí déjenlo y repase esos versículos bonitos. La palabra aquí clave. La palabra clave es la palabra conocer, que dice el versículo 4. La palabra conocer, que dice el versículo 4, volviendo otra vez a Primera Tesalonicenses, cuando él dice, porque o sea, Pablo sabe muy bien y su equipo, que cuando llegó ese cortejo, que cuando llegó el evangelio, ellos lo entendieron. Entonces voy a mencionarle algo, hermano. Y yo pensaba en esto
cuando estudiaba este tema, que cuando a una ciudad llega el Evangelio, lo que llega es un cortejo de buenas noticias. A una ciudad puede llegar un circo, a una ciudad puede llevar una jornada médica, a una ciudad puede llegar un montón de cosas, pero todo eso no hace el efecto que causa el Evangelio cuando llega a una ciudad. Si no, le voy a mencionar a los que ya tienen tiempo de vivir en Alegría. ¿Cómo fue la llegada del Evangelio aquí a Alegría? Los que tienen un poco de contexto. ¿Qué causó el Evangelio cuando vino a Alegría? ¿Qué causó? No solamente causa cosas buenas, también causa persecuciones. Pero la llegada del Evangelio a un lugar es la llegada de la prosperidad a un lugar. Es la llegada de la esperanza a un lugar. Por eso Alegría ya no es igual desde aquel tiempo en que llegó la palabra a un lugar. Si no, hermanos, yo estaba haciendo recuentos y pensaba cómo llegó el Evangelio a mi familia. Piense usted en este momento cómo llegó el Evangelio a su familia. Fue un cortejo el que llegó igual. Alguien derramó olor. No sé si están entendiendo. Y ese olor, como usted ya estaba destinado a ser salvo, para usted fue olor a vida. Yo recuerdo que la persona que ganó a mi familia para Cristo fue una vecina. Pero yo me pongo a pensar, ¿quién habrá ganado a ella? Significa que el Evangelio llegó a ella. Ellos ya murieron porque ya eran bien ancianos. Pero cómo eso se multiplicó. Y yo hago el recuento. ¿Quién habrá alcanzado a esa vecina? Que cuando ganó a mi mamá para Cristo, ella tenía más de 60 años. Entonces yo hago el recuento. ¿Quién la ganó a ella? Ella ganó a mi familia. Mi familia me ganó a mí como hijo. Yo ahora soy ministro y estoy ganando a mi hijo. Hermano, por eso es que el Evangelio es odiado por la sociedad y por el diablo. ¿Por qué? Porque es poder. Usted no crea que al enemigo le agrada que aquí haya una iglesia como la que está aquí. Más que esta iglesia ore, predique, enseñe. Eso no le agrada. ¿Por qué? Porque se le abren los ojos a la gente. Porque a él le gusta que la gente tenga cegado ¿el qué? Sus ojos. Por eso un hermano que pasó acá dijo, estábamos cegados. Estábamos en una ignorancia, claro, cuando el Evangelio no llega, la gente es ignorante, pero cuando la gente conoce el Evangelio, entiende, sale de la ignorancia. Y cuando sale de la ignorancia también saca a otros. Y así van saliendo poco a poco todos. Entonces Pablo está feliz. Él está gozoso. Él está, hermanos, vamos a ir viendo hasta el versículo 10 en estos martes que vienen. Es un gozo el que él tiene. ¿Por qué? Porque ellos abrazaron ¿el qué? El Evangelio de Jesús. Vamos a continuar entonces, hermanos. Y dice la otra parte. Vamos a leerlo desde el versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes. Y ahora vamos a la siguiente. Dice, en palabras solamente. Ahí nos vamos a detener. Pero vamos a unirlo con lo que sigue, porque es importante. Dice, si no ¿en qué? También en poder, en el Espíritu Santo. Hasta ahí lo vamos a dejar por el momento. Aquí, cuando entramos a esta frase, ya Pablo deja el cortejo y se mete a otro elemento bien importante. Y aquí hay un juego de dos palabras. La primera es palabra y la otra es poder. Pero el poder es generado por algo. ¿Qué genera el poder? Vamos a ver. Lo genera el Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido. Quien genera el poder en una iglesia, cuando una iglesia tiene poder, quien genera ese poder es el Espíritu Santo. Ahora, miren ustedes lo que dice Pablo. Está hablando
nosotros llegamos a ustedes y habla en términos negativos para hablar de lo positivo. Dice, porque el Evangelio llegó a ustedes no en palabras solamente, sino en... Entonces, la parte de la palabra lo pone en aspecto negativo, no en palabras solamente. Una cosa que sucede con nosotros los pentecostales es que nosotros cuando leemos versículos de esto, no le ponemos atención a el término palabra, sino que nos gusta poder y mucho más Espíritu Santo. Y ahí la agarramos y dejamos a un lado, y por eso los estudios es lindo, porque aquí no se nos escapa nada. Cuando uno investiga esto, la palabra poder aquí, que es dunamis, dice que la palabra dunamis es dinamita, yo ya se los he explicado. Cuando dice aquí, estoy hablando de la palabra poder ahorita. La palabra poder es dunamis, pero aquí, como el griego es bien complicado, y aquí lo que hay que saber es mucha gramática. El estilo de poder no es dinamita, sino que en el otro contexto es dinamo. ¿Y a ver por qué? Porque dicen los investigadores que si decimos poder, refiriéndonos a dinamita, dice que la dinamita explota y su efecto es espontáneo. Pero dinamo es una máquina que genera poder. Imagínese usted. Por eso el griego es rico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Usted qué quiere? ¿Dinamita o dinamo? Dinamo, ¿por qué? Porque tengo la máquina que genera ¿qué? Poder. Porque con la dinamita solo es explotar y de ahí ya te va a quedar otra vez buscando otro cartucho, ¿verdad? Pero si tiene la máquina, entonces aquí dice, porque, lo vamos a leer de nuevo, o lo leo, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Entonces aquí es dinamo. ¿Qué significa? Que la palabra es una máquina de qué. Entonces dicen los investigadores que lo que la iglesia necesita es la máquina. Y esa máquina es generada por el Espíritu Santo. Y ahí viene una fusión, que lo iba a poner aquí, pero si ustedes quieren, anoten en su cuaderno. Y es la combinación palabra y Espíritu Santo. Entonces, anoten palabra, Espíritu Santo. Es una combinación que no pueden separarse. Están ¿qué? Unidos. Entonces, palabra y Espíritu Santo. Entonces, la palabra va acompañada del poder que es generado por el Espíritu Santo. Es por eso que lo que convence a la gente no es solamente la palabra, sino que junto con la palabra va el poder del Espíritu Santo. Entonces, pero aquí voy a hacer un paréntesis muy grande. Porque nosotros a veces creemos que la palabra es insignificante, pero no. El detalle es que somos muy superficiales para entender las cosas. ¿Qué es la palabra? Si uno revisa el griego, es el logos. Ya con el logos ya se nos amplía más. Ya, ustedes el viernes van a ver una lección que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero está relacionada con el poder de la palabra. Se llama la palabra secunda. Así se llama. La palabra secunda. Entonces, ¿pero qué es la palabra? Y la respuesta en Juan está en Juan 1. En el principio era el verbo, pero ahí es la palabra. Entonces, ¿qué es la palabra? Las traducciones dicen, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo, hermano? Dios. Entonces, es mejor decir, en el principio era Dios. O sea, hablando del Hijo. Y el verbo era con Dios, y el verbo es como un trabalengua, pero al final es que el Hijo y el Padre son el mismo ¿qué? Son el mismo Dios. ¿Sabe qué es la palabra? Es Jesús. Es Jesús. Entonces, es como que leyéramos, pues vamos a leer. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros pero hablemos en palabra. La palabra de ellos no era de ellos. ¿Era de quién? ¿Era quién?
era el propio Jesús. Entonces aquí viene un elemento importante, porque sin palabra el poder no se ejecuta. ¿Escuchó eso? Usted puede tener poder, pero sin palabras no se ejecuta. Es una combinación. Entonces la iglesia necesita saber palabra. ¿Y qué es palabra? Esto que estamos hablando. Es conocimiento. La palabra es el conocimiento que dice, cuando usted dice, no lo había entendido así. Esa es la palabra. Y esa palabra hace efecto en usted. Y esa palabra, cuando hace efecto en usted, le aclara. Y más si va acompañada de qué? Del poder, lo hace libre a usted. Por eso es que cuando le habla a otra persona de la palabra, usted es una máquina. Usted es una máquina. Imagínese, hermano. Es una máquina que cuando comienza usted a decir, mire, sabe que es el evangelio, son buenas noticias para usted. Tal vez en su vida está pasando momentos difíciles, pero hoy ha llegado a su vida un cortejo, algo nuevo. Esa es una palabra. Y si usted ora, si usted tiene comunión con Dios y vive en santidad, usted es una máquina, es un dinamo, que lo que le está metiendo a esa persona, o sea, ahí lo que está viendo es un choque de poderes. Usted anda en el poder de Dios y él anda en el poder de Satanás. Y él ahí está insertando la palabra. Y ahí viene el punto. Dice, ¿qué es lo que produce la palabra? ¿De quién recuerda el texto? ¿Qué es lo que produce la palabra? Fe. Dicen que del oír bien y del oír la palabra. Entonces, cuando dice, ya está blandito, y no ande diciendo, ya lo tengo. Porque eso de ya lo tengo, eso de que ya casi lo convencieron, eso es adjudicarse usted. No sé si estamos comprendiendo el tema. Dice, casi lo convenzo. No, hermano. Nosotros no convencemos a nadie. Quien convence es quién. El Espíritu Santo, es la palabra, es la combinación. Entonces, hasta lo hice, hay hermano que dice, hasta lo hice llorar. ¿Ha escuchado usted? Hasta lo hice. Usted no hace llorar a nadie, a menos que le pegue una gran pedrada a alguien, ¿verdad? Pero si de verdad alguien va a llorar conmovido por la palabra, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero pensemos en esto. Dice, no llegó en palabras solamente, o sea que hubo palabras. Entonces la iglesia tiene que prepararse en la palabra. Porque el poder, yo creo que la iglesia tiene poder. ¿Cuántos creen que en esta iglesia hay poder del Señor? Y el que no tiene poder es porque no quiere. Pero el Espíritu Santo se derrama aquí. Entonces, un elemento al cual es, ahora usted dice, hermano, ¿y por qué dan estudios? Voy a ir respondiéndole poco a poco. ¿Por qué da estudios? Porque hay algunos de ustedes que les cuesta. Veo que se duermen en los estudios. Y eso de que usted se duerme en los estudios es una alarma para mí. ¿Ya? Porque el detalle es que esto es lo que abre el conocimiento. Esto es lo que abre el conocimiento. Esto es lo que amplía la palabra en nosotros. Aquí, hermano, ¿cuándo van a dar capacitaciones para evangelismo? Aquí van a salir. ¿Cuándo nos van a preparar para esto? Aquí va a salir, porque la palabra lo tiene todo. Tiene todas las herramientas. Dice que mientras yo he venido investigando, voy sacando temitas aparte. Por ejemplo, aquí, en este versículo número 5, ¿cree que no hay mensaje evangelístico? ¿Ya? Ustedes que quieren predicar y no, a veces no agarren de esto para ir a hablar a la célula, por ejemplo. Lo mejor que hayan aprendido y básenlo ahí, enséñenle a los que no vienen al estudio. ¿Usted cree que para una campaña evangelística no está bueno la llegada del evangelio? Y comenzar a hablar en una campaña de todo lo que llega a una comunidad, pero ahora lo que ha venido a este campo hasta allá siento yo que las almas están pasando. Porque la palabra nos amplía, ¿verdad? Aquí en esto de la palabra ya tengo un tema hasta para estudio bíblico en el Instituto Bíblico. ¿Por qué? Porque hay gente que dice solo con oración solamente. No, Pablo era experto en ¿qué?
Pablo conocía la palabra. Entonces usted debe de aprender la palabra. Porque usted dice, es que yo no sé qué decirle a la gente. Háblele de qué es el evangelio. Hable de usted de lo que produce el evangelio. Hable de que así como el evangelio llegó a Tesalónica, llegó a su vida. ¿Cuántos pueden sentir el contexto de que el evangelio llegó a nosotros? ¿A quiénes les llegó el evangelio? ¿En qué tiempo le llegó el evangelio a usted? Quizás fue en un tiempo difícil, en un tiempo de borrachera, en un tiempo de calamidad. ¿Y qué llevó el evangelio a su vida? Llevó una salida a su situación. Imagínense, hermano, que el evangelio llegó a mi familia, a mi papá y a mi mamá cuando estaban a punto de separarse. ¿Qué hubiera sido de nosotros como hijos? Pero llegó a tiempo. Y lo que hizo, en lugar de separarnos, te casaron mejor mis papás. Y le sirvieron al Señor. Y ahora aquí estamos nosotros. O sea que la llegada del evangelio cambia la historia humana. Y eso es lo que dice Pablo. El evangelio llegó a ustedes no solo en palabras solamente. Escuche, hermano, escuche, iglesia. Usted debe de andar palabra en su boca. ¿Escuchó eso? Ustedes lo que andamos en otras cosas. Para hablar otras cosas somos buenos. Que el mundial y un montón de cosas. Que la Shakira, que aquí, que allá. O sea, tenemos palabras mundanas, pero palabra de Dios no tenemos. Miren, hermano, si todos los creyentes habláramos palabra, no nos aguantaran aquí en la iglesia. Ya no aguantamos. Ya sé lo que va a hablar. Ya sé lo que va a hablar. Pero la gente no dice así de nosotros. Ahí viene esto, porque no hablamos la palabra. Y es la palabra la que cambia. Es la palabra la que transforma. Así que comience a ponerle interés, a hablarle no otras cosas a la gente, sino palabra. Vení, te voy a hablar de Jesucristo. Y luego dice, sino con poder en el Espíritu Santo. Y vamos a terminar con la última palabra. Esta es hermosa. Dice, sino también en poder en el Espíritu Santo. Y aquí hay algo que produce la palabra y el Espíritu. Entonces póngale en su cuaderno, palabra más Espíritu es igual. Haga esa ecuación. Palabra más Espíritu es igual plena certidumbre. Ya vamos a ver qué es plena certidumbre. Aquí en la NBI lo vamos a leer cómo lo traduce. Dice: el evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, dice aquí, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Lo traduce la NBI. O sea que esa plena certidumbre es convicción. Se lo voy a poner como un ejemplo. Escúchenme, hermano. Escuchen esta finalización de la enseñanza de hoy. Cuando pasaba frente a Mardoqueo, Amán, Mardoqueo no se arrodillaba ante él, porque tenía plena convicción, plena certidumbre. ¿Escucha eso? ¿Cree que era fácil esta licencia? Por eso es que la persecución no lo movió. Y eso es lo que preocupa de la iglesia de hoy, que no tiene plena convicción. ¿Sabía usted que de la palabra convicción viene la palabra conversión? ¿Qué es eso? Salvación. La Biblia está llena de salvación. Eso fue lo que produjo en ustedes. Y, ojo, vuelvo otra vez al 4. Porque conocemos, hermanos. ¿Qué conocía Pablo? Que no son creyentes a medias. Ustedes tienen plena convicción. O sea, Pablo no se sentía mal porque iban a caer. ¿Sabía usted que el que tiene plena convicción, en lugar de caer, se va profundizando más todavía? ¿Cuántos de ustedes sienten que su vida espiritual como que se va metiendo más? Cuando una persona
se va metiendo más con Dios hasta se le olvida que está celebrando el mundo. ¿Me entendió eso? Pero la gente que no está metida con Dios sabe muy bien qué es lo que está pasando en el mundo. Y no estoy hablando de que hay que olvidarse del mundo, no, estoy hablando de la entrega que una persona tiene. La plena certidumbre es lo que le dio a ese hombre llamado Mardoqueo ir rumbo hasta la muerte. Y así crió a quién. Con esa certidumbre que tenía, crió a quién. A Esther. Por eso Esther dice así, mi hermano: vamos a ayunar y orar y voy a entrar. Y si perezco, eso es lo que produce ¿qué? La convicción. Pues es que nosotros no hablamos así. Nosotros andamos corriendo. No, el sabio del mal y te aparta. Yo mejor me voy. Hay que evitar, hermano. Hay que evitar. Así hubiera dicho usted que hubiera pasado con el pueblo judío. Y note usted que Mardoqueo es un buen gobernante. O sea, le voy a mencionar que es un funcionario. Y Esther es reina. Pero a la gente de convicción, un traje no le cambia sus creencias. Adiós. Porque hay personas que no tienen convicción, que cuando le ponen traje y corbata, como que se transforman. No dice así, yo me siento. No. ¿Qué clase de ropa fue que vestía Esther? Pero sus convicciones, sus creencias. Y él es claro. Le dice, ¿quién sabe si para eso llegaste ahí? ¿Usted cree que eso no era espiritual? ¿Quién sabe si para eso no llegaste ahí? Y dos hombres, ¿cuántos? Dos personas, Esther y Mardoqueo, cambiaron la historia. Cambiaron la historia y derrumbaron ¿el qué? Un plan malvado. Por eso nosotros a veces no derrumbamos nada, ni una rosca, porque no tenemos convicción. La palabra genera convicción. Si hay algo que hacer en este momento, es decirle, Señor, yo no me siento muy pegado a tu evangelio. Yo necesito tener convicción. ¿Y qué genera la convicción? La palabra. ¿Sí o no que esta palabra genera algo en nosotros? ¿Cuántos sienten un efecto cuando escuchan una enseñanza como esta? Genera algo. Ese es el poder que tiene la palabra. Nosotros los predicadores no tenemos poder, hermano. Es alguien que genera poder. ¿Y lo hace quién? El Espíritu. Yo estoy seguro que en esta iglesia está el Espíritu. Está el poder de Dios. Entonces tenemos la combinación perfecta. La palabra y el Espíritu. Por eso lo que debe de haber entonces es gente convertida. Gente con plena convicción. Por eso, hermanos, no se debe de admirar usted cuando a la gente la ve en la iglesia y de repente la ve en una fiesta allá. No es convertida. No está verdaderamente con plena convicción. Pues sí, hermano, pero mire, háganle algo. Hermano, ¿y qué se le puede hacer a alguien? Lo más que puede hacer es ojalá que oiga esta palabra y revisarnos a nosotros mismos. Así que esa es la enseñanza de la llegada del Evangelio. ¿A dónde? A Tesalónica. ¿Cree usted que fue cualquier cosa la que llegó a esa ciudad? Hasta el día de hoy hay cristianos en Tesalónica. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Hasta el día de hoy hay cristianos en Tesalónica. Aquí ve, esa es la Tesalónica actual. Hay iglesia. ¿Y quién la fundó? ¿Quién la fundó? Vamos a ver si han aprendido. No, por favor. ¿Ya se acuerdan, verdad? Porque sabemos, hermanos, vuestra elección. ¿Quién la fundó? Dios. ¿Y usó a quién? Esta iglesia no la han fundado ustedes. Esta iglesia no la fundó la iglesia de Dios. Fue Dios que dijo, voy a poner una iglesia ahí en Alegría. Y miren cuántos sabemos aquí. Gloria a Dios. Que Dios quiera usarnos un día para que llevemos otra iglesia a otro lugar, pero que sea Él
de manera sobrenatural que nos lleve. Que cuando nos demos cuenta, ya estamos en un lugar y todo se haga de manera natural. ¿Se recuerdan cuántos días estuvo Pablo en Tesalónica? Vamos a ver. ¿Quién recuerda? Eso se mencionó en el tema 1. Vamos a ver, revisen en los cuadernos. ¿Cuántos días estuvo? ¿O semanas? Mencionamos que estuvo 3 días de reposo, ¿se recuerda? Y mencionamos que fueron 3 semanas. Si usted no sabe eso, lea Hechos capítulo 17. Ahí está. ¿Cuántas semanas estuvo? 3. Y en 3 semanas fue suficiente para que se fundara. ¿Pero quién lo hizo? Ahí está. A Dios no le cuesta nada. A quien le cuesta es a nosotros. Por eso, caminemos con Dios de la mano, porque con Él vamos hacia cosas grandes. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu enseñanza. Señor, te damos gracias porque tú tienes poder. Te damos gracias, Señor, por la vida. Levante su mano y dígale: Señor, dame convicción. Danos convicción. Si usted entendió la palabra y cree que el Espíritu está en usted, esto va a generar convicción en su vida. Si usted todavía no se ha fundado en la fe, es tiempo que lo haga. Si usted quiere reconciliarse con Dios, ahí en su silla le puede decir: Señor. Y si hay alguien que quiere recibir al Señor, también lo puede hacer. Alguien que se quiera reconciliar también lo puede hacer. Porque cada vez que se predica la palabra, hay oportunidad para venir y entregarse al Señor. Si hay alguien que quiere reconciliarse, si hay alguien que quiere dar algunas palabras y decirle: ahí donde está, Señor, tú me has tocado con esta palabra, dame convicción, dame fuerza, que tu evangelio llegó a mí, pero quizás yo no he avanzado, no he entrado directamente, pero hoy le puede decir: Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón. Muchas gracias, Señor, en esta tarde por enseñarnos tu palabra, por enseñarnos tu evangelio. Oh, Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu evangelio de poder, por tu evangelio que transforma, por tu evangelio, Señor, que cambia vidas. Muchas gracias. Levanta tu mano y dile: Señor, llega con tu evangelio a mis hijos. Llega con tu evangelio a mis hijos, a mi esposo, a mi tío, a mi sobrino. Llega así como llegaste a mi vida, así como tu evangelio llegó a Tesalónica, así como fue la llegada de ese evangelio, llega a mis hijos. Dile: si amas las personas como Pablo, llega a otros lugares, Señor. Llega a nuestra familia para que sean totalmente transformados, convertidos. Evangelio de misericordia. Muchas gracias, Señor. Amén, Dios mío. Amén.